música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Buenas tardes, Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Y como el jueves pasado no hubo tiempo para la leyenda, esta vez la empezamos con el Rincón de la Abuela, Babichin Koutek, con el monasterio de Strahov. La sala capitular premostratense más antigua de las tierras checas es el monasterio Strahov, fundado en 1140 por el príncipe Ladislao II y su esposa Gertrude de Babenberg, en las cercanías del castillo de Praga. En la época medieval, este monasterio figuraba entre las instituciones eclesiásticas más importantes de Bohemia. Durante la Guerra de los Husitas fue destruido por un incendio, pero desde finales del siglo XV se fue renovando hasta volver a convertirse en un importante centro eclesiástico. En 1627 fueron depositadas en el monasterio las reliquias de San Norberto, fundador de la orden premostratense. En la actualidad tiene su sede allí el Museo Nacional de las Letras. En el pasado, una catástrofe tras otra afectaban el monasterio, pero este siempre, como por milagro, recobraba su renombre. Detrás de sus fuertes paredes florecían las ciencias y el monasterio figuraba entre los más hermosos de Praga. Muchos empezaron a llamarlo incluso Sion, ya que el monasterio Strahov tuvo la suerte de que en el mismo, a lo largo de los siglos, vivieron innumerables abades excelentes. El que se inscribió imborrablemente en la conciencia de la gente fue el abad Lohel. Provenía de capas muy modestas y pasó la infancia trabajando con los caballos en el monasterio Teplá. El superior local pronto reconoció que el muchacho disponía de dotes extraordinarios y le posibilitó estudiar. Lohel pasó a ser el organista del monasterio y seguía estudiando hasta hacerse sacerdote. Pero durante toda la vida no se olvidó de su procedencia pobre, nunca se negó a ofrecer ayuda a otras personas y destacó por ser un benefactor y altruista. Allí se encuentran tal vez las raíces de una leyenda antigua que se cuenta sobre el abad Lohel. El abad Strahov Lohel fue un hombre muy devoto que respetaba el orden y la justicia.
Gracias a sus calidades, fue nombrado vigilante de la orden y uno de sus deberes era visitar otros monasterios premonstratenses. En uno de los viajes le pasó algo muy desagradable. El abad regaló a los pobres todo el dinero que llevaba consigo. Suponía que su secretario, que le acompañaba en el viaje, pagaría el alojamiento, pero el profeso confesó también quedarse a dos velas. Quedarse sin nada, quiere decir, ¿no? ¿Qué hacer? El mesonero de Krumlov no hacía caso a su solicitud de pagar la deuda en su próximo viaje a la ciudad. No les quedó otro remedio que dejarle una prenda. Con mucha pena en el corazón, el abad Lohel se quitó del cuello la cruz de oro y volvió a Praga. Con el mesonero acordaron que entregaría la cruz a la persona que pagara la deuda, identificándose con el anillo del abad Lohel. Al llegar a Strahov, Lohel recibió un mensaje de que el emperador le estaba esperando para consultar con él un asunto urgente. El abad se desalentó por unos instantes. Es que no podía comparecer ante el emperador sin la cruz. Enviar a un recadero a Krumlov significaría perder un par de días. El abad desesperadamente se arrodilló y se puso a rezar, a pedirle ayuda a Santa Isabel. Al día siguiente tuvo que comparecer ante el emperador. El abad se levantó temprano y volvió a rezar, pero de repente se fijó en que la cruz estaba colocada delante del altar. Lleno de alegría por salvar su prestigio, se dio prisa para llegar a tiempo ante el emperador. Por la tarde, al volver al monasterio, envió a un recadero a la ciudad de Krumlov para saber quién había rescatado la cruz. El mensajero no tardó en emprender el viaje y, como no se demoró en ningún lugar, regresó pronto. Así el abad supo que el día cuando se fueron con el secretario de la posada de Krumlov, paró delante de la puerta un carruaje hermosísimo del que bajó una señora noble, se identificó con el anillo del abad Lohel, pagó la deuda y recogió la cruz de oro. Luego subió al carruaje y se fue. El posadero salió corriendo para ver en qué dirección se iba y vio una cosa muy extraña. En cuanto el carruaje llegara a la cruz de la Pasión, tomó altura y desapareció entre las nubes. El abad se dio cuenta de que la dama noble era Santa Isabel, a la que imploró esa tarde tras regresar de la ciudad de Krumlov, y para rendirle homenaje creó un hospital para pobres que lleva el nombre de esta beata. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hoy, 9 de enero de 2025, celebramos, los chicos celebramos los cumpleaños, o sea, las fechas de nacimiento. No siempre, a veces hay alguna excepción de las fechas de fallecimiento. Pero hace 135 años nacía en Malé Svatoňovice, cerca de Trutnov, Karel Čapek, el prestigioso escritor checo, quien falleció el 25 de diciembre de 1938 en Praga, de neumonía, dicen. 9 de enero de 1890, 135 años, justo hoy. ¿Quién fue Karel Čapek? Seguramente lo han escuchado, hay muchas obras al respecto, algunas conocen las obras y por ahí no conocen el nombre de Karel Čapek. Según un artículo del año pasado de Radio Praga, hablan de Karel Čapek, el profeta de la literatura checa. Es uno de los escritores más conocidos a nivel mundial y tiene sus raíces en la región de Hradec Králové, en el norte, en la parte oriental de Bohemia. Era el menor de 3 hermanos. El mayor, Josef, Helena, la hermana, y él, el más joven. Su infancia transcurrió en la localidad de Úpice y la adolescencia en la ciudad justamente de Hradec Králové, donde estudió en el instituto. Por haber formado parte de un grupo de discusión con ideas radicales para la época,
le fue recomendado cambiar de instituto. Qué forma elegante de decirlo, ¿no? Así que Čapek completó sus estudios en la ciudad de Brno, ya Moravia, y prosiguió con la licenciatura y el doctorado en filosofía en la Universidad Carolina de Praga. Como universitario también tuvo la oportunidad de vivir una temporada en Berlín y París. Sin embargo, su infancia en Bohemia Oriental fue una experiencia que influyó profundamente en su pensamiento y obra posteriores. Afirmó para Radio Praga Internacional Zdeněk Vacek, director del monumento a Karel Čapek en Stará Huť u Dobříše. El señor Vacek establece o dice que como niño acompañaba a su padre, que era médico, a visitar a sus pacientes. Ya entonces pudo observar cómo la gente percibe a los médicos, cómo les ayudan, a veces hasta de manera milagrosa. Fue importante para su obra y Čapek muchas veces subrayó la importancia de médicos y de su misión. Se reflejó en muchas obras suyas, como por ejemplo La enfermedad blanca y otras. Fue declarado persona non grata para casi todos los regímenes. Karel Čapek publicó sus primeros artículos a la temprana edad de 14 años y su producción aumentó especialmente tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante su vida publicó en más de 100 revistas y periódicos, además de sus novelas, obras dramáticas y poéticas. No ocultaba sus opiniones políticas y no temía criticar al capitalismo y al comunismo, ganándose por ello muchos enemigos en todos los frentes políticos. Čapek expresó en algunas de sus obras sus preocupaciones por la situación de la época, como en la novela satírica de ciencia ficción La guerra de las salamandras, publicada en 1936, que puede interpretarse como una alegoría sobre la expansión del Tercer Reich, así como una crítica al colonialismo, la segregación racial, la explotación y la codicia, entre otros problemas mundiales. El tono humanista de las obras de Čapek representó una espina clavada tanto para el régimen nazi como para el comunista. Para ambos era un propagador de ideas peligrosas, pero aún así no pudieron impedir la publicación de sus obras, explica el señor Vacek. Ahora, para seguir hablando y comentando a este notable escritor checo, tenemos un invitado, bueno, dos invitados muy, muy especiales. En este caso me refiero al señor Diego Kossin. Encantado de tenerte aquí, Diego. Gracias por la invitación. Hace muchísimo que no nos vemos. Y también al actor Ariel Ragusa. Encantado, un gusto conocerte. Igualmente. En el caso de Diego Kossin, debo decirles que es actor y director de teatro y ópera. A modo de introducción, fue difícil tener, ahí con muchos papeles, acá está, el currículum breve de Diego Kossin. Con estudios en la carrera de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, regisseur de ópera, título otorgado por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Docente a cargo de las cátedras de actuación, juegos teatrales, tendencias escénicas contemporáneas y producción para la escena en el profesorado de expresión corporal. Profesor de los conservatorios Manuel de Falla y Julián Aguirre de las cátedras Práctica Escénica 1 y 2, y también responsable escénico del taller de ópera del Conservatorio Manuel de Falla. Como director cuenta con más de 20 espectáculos desde 2003 hasta la fecha, entre obras de teatro y ópera. El reino de las imágenes nítidas y Las asesinas de Gardel, de Lucía Laragione, Rur, Robots Universal Rosum, de Karel Čapek, casualmente, De la mañana a la medianoche, de Georg Kaiser, de Hölderlin, La torre de Néctar, El teorema de Dios, de Stella Ferguson y autoría, dirección, y la dirección de Cleopatra fragmentada, basada en textos de William Shakespeare. Durante 2024 se encuentra
desde 2024, se encuentra desarrollando proyectos sobre la obra de Karel Čapek, La peste blanca, o La enfermedad blanca, ya vamos a hablar en detalle, y el caso Macrópulos. Como regisseur de ópera, dirigió el estreno mundial en el Teatro Argentino de La Plata de la ópera El Gran Teatro de Oklahoma. Durante 2017 estrenó la ópera La Grota di Trofonio de Antonio Salieri. Creo que tuve la suerte de asistir a esa. Eso se hizo en el 25 de mayo. Sí, ahí estuve. Producción de la ópera de cámara del Teatro Colón. Era Marcelo Lombardero, el director de la ópera de cámara. Sí, ahí empiezan a surgir los amigos en común. Claro. Bien. ¿Cómo abordar a Karel Čapek y a Diego Cosín y no fracasar en el intento? Un poco difícil, pero sí. Bueno, lo intentaremos. Mirá, en realidad es una especie como de búsqueda que yo tengo. Casualmente, bueno, durante muchos años yo trabajé, no sé si tienen un parentesco directo o no, si se llegaron a conocer, pero trabajé mucho tiempo con Kafka también, que fue como mi introducción un poco a la literatura checa, y mucho más adelante, bueno, leyendo algunas de las novelas de Kundera. Ajá. Pero a Čapek en realidad lo conocí porque yo siempre fui un admirador de las novelas de ciencia ficción, de todo lo que fue Ray Bradbury o Sturgeon o Philip Dick, y en un momento dado la palabra robot me empezó a resonar y googleando encontré la obra Universal Rosum Robots, y bueno, la conseguí en un momento dado, fui a la Biblioteca Nacional, leí varias versiones de la misma. En aquella época todavía no nos conocíamos. No, bueno, en una de esas nos conocíamos de Colón, pero digo, sí. Nos hemos cruzado. Y en ese momento, bueno, con la ayuda de Hanna Janusova, que me ayudó a armar una versión de la obra de los robots, bueno, desde ese momento yo seguí investigando al autor, me bajé algunos libros en PDF. Que gracias a Dios están accesibles. La novela esta que decías, la de las salamandras. La guerra de las salamandras. Y después, bueno, también tuve acceso a una que se llama La guerra de los insectos. Bueno, tiene varios títulos. Imágenes de la vida de los insectos. En realidad los insectos, hago mal, ¿cómo lo dicen los chicos ahora? Spoilear. La obra spoilear, ¿no? Es lo que dicen, pero porque es imagen de la vida de los insectos, pero él hace un paralelismo de los insectos claro. Con los seres humanos. En realidad presenta a los actores, al grupo de los actores, que algunos son cucarachas y los otros son hormigas, cruzado por las mariposas y otros insectos que de alguna manera muestran eso que vos decías hace un rato, como que hay críticas al totalitarismo y también al comunismo, es decir, nadie y también a lo que sería el medio que hay entre ellos, a todos critica. Sí, es genial. Entonces es como que presenta toda una articulación que es difícil. Esa sí es una obra muy difícil de hacer y muy complicada, porque es una obra más para hacer tipo por animación quizás con actores, porque con actores ¿cómo lo haces? Bueno, ese es un tema que también en el caso de La peste blanca o La enfermedad blanca, no es que yo dudé de hacerla sin actores para nada, pero en realidad es un grupo grande de actores que si yo tuviera que contar la cantidad de actores que figuran en la obra, no hubiera podido realizarla, porque es decir, nosotros tenemos una nómina de unos 10, 11 actores, en los cuales los 4 actores principales y otros 6 actores más hacen todos los personajes que aparecen en la obra. Claro. Si me ayudás, quisiera así hacer, abuelo de pájaro, un repaso de sus obras más resonantes, porque ha escrito muchísimas cosas, novelas, obras de teatro, que después inclusive se mezclan en las fechas. Yo he tratado de ordenar, o sea, RUR, que es Robots Universal Rosum, se la conoce como RUR, y tiene que ver con los robots. Es de 1920, es ciencia ficción, es una obra
que vos has puesto, Sí. o sea que justamente la base. La profesora Hanna Janúshova, a quien aprovecho para saludar porque seguramente va a escuchar este programa. Saludos. Ella está en Praga, fue profesora varios años aquí de checo, mandada por el gobierno checo, pero bueno, Hanna ya estuvo en Chaco, estuvo en Santa Fe, estuvo aquí en Buenos Aires varios años y colaboró en lo musical cuando estrenamos la misa de Navidad checa en Nicolás de Bari, en Santa Fe. Ella entrenaba a los cantantes, hacen el coro, que fue con la cantoría Lugano. O sea, colaboraba en la parte de literatura también, claro. Así que el título de profesora creo que ella le quedaba chico, pero es una gran amiga y seguramente va a estar muy contenta al escuchar de tu nuevo proyecto. Sé que colaboró muchísimo contigo. ¿Cómo fue RUR? ¿En qué año fue que lo estrenaste? En el año 2015, sí. Estrenamos a fines del 2014 y después en 2015 hicimos más funciones. Sí. Sí, eso sí, yo la vi. Bueno, esa fue en 1920. En 1921 escribe una comedia que es justamente la imagen o la guerra o la imagen de la vida de los insectos, que la escribe junto con su hermano Josef. Sí. Aquí quisiera hacer una aclaración porque Josef y Karel Čapek eran los dos artistas. Josef se dedicó más a la literatura, a pintar que escribir. Inclusive ilustró varios libros de Karel, de su hermano. Y acá va el término robot, creado, o sea, se lo adjudican a Karel, pero en realidad, según los registros, parecería ser que el que tuvo la idea fue Josef. Sí. ¿Vos sabés algo al respecto? Sí, tengo dos ideas al respecto. Una es que en realidad el robot no significa el robot mecánico que nosotros conocemos, a pesar de que después hay representaciones. Por ejemplo, en la tumba de Čapek en República Checa, sé que la gente deja como en homenaje, deja figuritas de robots, sí. ¿no? Y porque después esto lo escuché un comentario que decían que Borges dijo, pero en checo robot quiere decir trabajador. Claro. Y en realidad es un tipo de trabajador, que es el trabajador de la línea industrial. Parecido, mecánico. Claro, parecido, para hacer una referencia al personaje que hace Chaplin en tiempos modernos, que es una persona, un trabajador que está absolutamente alienado, haciendo el mismo trabajo, ajustando cuerdas. Entonces la mecánica de ese trabajo lo asocian con lo que se llamaría un robot. Años después, o por lo menos yo me doy cuenta que en realidad no es un robot efectivamente mecánico, sino que son trabajadores que sienten la necesidad de hacer una revolución pero en la fábrica llega una chica que se llama Elena, paradójicamente a la hermana, como la hermana de Čapek, que quiere ponerle alma a los robots. En realidad lo que tiene que descubrir es que son trabajadores y que son sensibles, y que se descubre dentro de la fábrica que hay uno de los robots de estas personas que tiene alma, y es el que va a impulsar la revolución en la fábrica. No, es muy profundo el tema y tiene varias aristas, pero desde ya. Siguiendo, hay una novela en 1922, La fábrica del absoluto. No sé una novela, sí. Esa es una novela. Es una novela que inventan una especie como de generador de vida a partir como si fuera una máquina. Uh-huh. Se ve que el tema lo obsesiona. Después está Krakatit en 1924, una novela sobre los riesgos del abuso de la ciencia, siempre rondando a lo mismo. El caso Macrópulos en 1922, el tema es la inmortalidad. Bueno, de eso nos vas a hablar después, porque también es el otro proyecto. Es un proyecto muy querido que hace tiempo tengo, que yo creo que a Čapek, más que nada, yo entré de la mano de Elena Boldan, que en un momento dado... Helena también, con H. Claro. Que... Es decir, yo no me acuerdo en estos momentos cómo la conocí. La conocí a través de haber leído la obra. Su traducción. Antes, incluso de
creo que de la de los robots. Y estuvimos hablando mucho sobre el tema, sobre cómo hacer la versión. Al final no la hicimos, nos quedamos solamente con el recuerdo de la ópera de Janacek. Sí. Y bueno, y hay una actriz que me dijo que tiene ganas de hacerla, pero que esta actriz viaja por todo el mundo. Entonces tenemos que encontrar un momento en donde poder encarar ese proyecto, que es totalmente diferente a la problemática de los robots. Sí, eso sale del tema, porque inclusive esta es una ópera de Janacek basada en el cuento de Čapek. Claro. El cuento novela, ¿no? Sí, No sí. sé. Después tenemos El año del jardinero en 1929, que es un libro con ilustraciones de Joseph Čapek. Entiendo que es un tierno dentro de su lista de obras, porque habla de justamente las características de un jardinero. No sé si la leíste o supiste nada. El año del jardinero, porque él tiene una relación con las plantas, con la naturaleza, muy especial. Es una de las obras más tiernas. ¿Pero es una novela o es una obra de teatro? No, entiendo que es una novela, un libro. No sé exactamente si está catalogada como novela, pero es un libro, no es teatro. Después hay una más que esa es muy conocida entre chicos y no tan chicos, Dashenka, que es la historia de un perrito salchicha, que son muy comunes porque los perros salchichas checos son peludos. Son, viste, con pelos. O sea, los salchichas allá son pelos. Sí. Es caso, en mi familia, por ejemplo, hay toda una generación, viste, como primero son los Paida. Entonces, creo que van por el Paida número 15. O sea, cada vez que tienen un perrito siempre se muere uno, así van pasando de generación en generación, pero siempre son los Paida. Sí. Vi uno la vez pasada casualmente. Sí, son muy simpáticos, pero aparte uno que está acostumbrado a ver los salchichas de aquí, que son con el pelito tan cortito, son con marrón, negro, mezclado, todo así, con unos pinchones así, pero son de tan feos simpáticos. Pero muy divertidos, tienen un sentido del humor muy especial. Y, volviendo a las obras, tenemos La Guerra de las Salamandras en 1936, novela satírica. Y pasaríamos en 1937 con a Vila Nemots, literalmente Vila es blanca y Nemots enfermedad. Entonces, si lo traducimos literalmente es la enfermedad blanca. Sin embargo, se lo conoce, o una de las acepciones es la peste blanca, pero de esto nos va a hablar, después del corte musical, nuestro querido Diego Cosín.
Acabamos de escuchar de la suite orquestal de la ópera Julieta o La llave de los sueños para gran orquesta de Bohuslav Martinů, Halbright 253B, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la batuta de Václav Neumann. Poco andante fue el movimiento que oímos. Pero por favor, doctor, cuando estamos frente a una enfermedad como la peste blanca y no sabemos qué hacer, todos tendemos a idealizar una nueva teoría, y eso es lo que usted está haciendo. En mi opinión, un médico debe ceñirse a recetar solamente los medicamentos autorizados. Sus clientes se merecen algo mejor que ser considerados simplemente conejillos de India de sus dudosos experimentos. Los experimentos son para los hospitales y las clínicas. Solo dispongo de 3 minutos, así que tome con mucha atención las recomendaciones que le voy a dar. En primer lugar, el uso de agentes desodorantes con diligencia para atenuar el olor pestilente de las llagas. En segundo lugar, morfina. Sobre todo eso. Mucha morfina, doctor. Después de todo, somos médicos y estamos sobre esta tierra para aliviar el dolor. Sobre todo el dolor de nuestros clientes que mejor pagan, ¿no es cierto? Bueno, un gusto haberlo conocido. Vaya nomás y trate a sus pacientes con diligencia. Adiós. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar es un fragmento de el doctor Sigelius, interpretado por Ariel Rausa. Muy convincente. Convincente y actual, porque en realidad yo de lo que me acuerdo cuando lo escuchaba a él, es la referencia esa a curarse con lo que sea, y con miles de mitos alrededor de cómo se cura o no una enfermedad. Y ante también la falta de conocimiento porque no se sabía en su momento cómo se curaba todo esto, más que las vacunas, más que había que tomar un alcohol, que tal cosa, que tal otra, y la obra en realidad habla de eso, habla de cómo es el manejo, o de cómo fue el manejo en su momento en la obra de una pandemia. Perdón que te interrumpa, pero se me confunde. ¿Estás hablando de la peste blanca o estás hablando del COVID? Y bueno, es eso. Porque la obra habla, paradójicamente la obra habla de una peste china, que viene de China. Pero esto fue escrito estrenada la obra en 1937, con una película, creo, paralela. Sí, hay una película, pero digo, a lo que voy,
es que así como es casualidad de que hoy sea el cumpleaños de Karel Čapek, también es casualidad que él haya inventado que la pandemia de la cual habla la obra venga de China, como el COVID. Es decir, lo paradójico de la obra, y que es que nosotros, yo en lo paradójico encuentro un estado creativo. Ujú. No es que es todo como lineal. Y yo creo que un poco también la obra, por lo menos las obras que yo leí de Čapek, tienen que ver con eso, con la contradicción. Con la contradicción de un médico que es el dueño de una clínica y otro que quiere curar, pero tiene condiciones también para curar a los enfermos. Y la condición que tiene el médico, que se llama Galen, es que los enfermos sean pobres, no querer curar a todo el mundo. Ujú. Y en un momento dado Galen propone que para que poder curar a los enfermos que no haya guerras, y eso hace que la producción de armas se tenga que interrumpir, y otro personaje, que es el mariscal, casualmente de alguna manera vinculado con personajes de Europa Oriental, no quiera acceder a curar, a que se interrumpa la guerra, y paradójicamente él también está enfermo. Más que no acceder, digamos, como que no baraja la posibilidad de un mundo, digamos. Me quedó resonando la palabra paradójicamente. La Adverbio. uso mucho. Sí, pero no. Es que toda la situación de Čapek y de sus obras, no solamente esta, es paradójico. Sí. Y premonitorio, ¿no? Y premonitorio. Estamos hablando, COVID fue 2020. 2020, 2022. 20 y demás. En su momento, o sea, yo había leído la obra antes, o sea, estaba al tanto de su contenido, por lo menos no la había leído en detalle. Y cuando empieza el COVID, bueno, la asociación fue de muchos, ¿no? O sea, pero esto fue premonitorio. Ahora, el tema de las armas, 2023, 24, 25, la historia continúa. Claro. Sí, por ahí me parece, digo, para aportar ideas, ¿no? Lo que es muy interesante es que, aparte de lo premonitorio con el tema de la pandemia, con lo premonitorio con el tema de la lucha con el poder, me parece que él tiene como una muy desarrollada habilidad, que es ir encontrando esos fundamentos, digamos, del comportamiento humano, con las pequeñas miserias, con los miedos a la muerte, ¿no? Con las traiciones, con las mentiras, con los intereses creados. Él como que arma todo un mundo alrededor de eso, que es muy interesante, ¿no? Por lo menos para mí. Sí, además la obra, Es o por lo menos en todo momento. Totalmente. Además, esto es un adelanto que te puedo hacer, la obra no está planteada como una tragedia, sino con algo que también me parece, corregime si no es así, con el humor, que no sé si es el humor checo, pero que en su momento, creo que lo hablamos alguna vez, Claro, sí. que la obra de los robots la tiene, y es que justamente hay como un momento como del absurdo, y eso es lo que desde la actuación que yo les estoy proponiendo un poco a los actores, es justamente trabajar no la tragedia, porque que el COVID fue una tragedia y que todas estas enfermedades son una tragedia, son algo que ellos saben. Lo que no se sabe es cómo era la miseria entre los médicos, los enfermos, los enfermeros, la competencia de repente, o la irresponsabilidad de alguien que era cuando aconsejaban no salir y salía y se contagiaba. Hay muchas historias alrededor de estas cosas que bueno, que en medio de la desesperación surge el humor también. Bueno, el humor checo, que yo nací en Argentina, de padres checos, de familia en un entorno. Mi hija, ya grande hoy, me dice: mamá, no me causa gracia lo que decís. Y yo, pero de haberlo mamado de chica, de que estaban así, pero hay cosas que justamente ese humor satírico sobre... Y hay gente que se ofende o que lo toma como muy duro. Dicen que es peor el humor inglés que el checo. Pero es el reírse de la miseria. Sí. Pueblos que han pasado la guerra, que han pasado el sojuzgamiento. El humor es un recurso. Hay como un hilo conductor, me parece. Sí, bueno, es el humor
mi familia es ucraniana, vienen todos de Kiev y son judíos de Kiev y de Odessa. Y bueno, el humor judío también tiene lo suyo. Pero acá tiene una cosa que es más irónica que eso, que es porque uno puede decir, bueno, una película, el humor de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Sí. Analiza todo eso. Pero en realidad acá en la obra tiene una cosa que también es interesante, y es que los personajes son miserables, se los muestra miserables ante las mínimas cosas. Por ejemplo, hay una escena, hay dos personajes que son el padre de una madre de una familia burguesa, y el padre es empleado de la fábrica de armas. Entonces, cuando se entera que su superior inmediato se muere, en vez de convalecerse o de estar estar triste por eso, admite que está contento, que ahora que el otro se murió, bueno, me van a poder decir señor, voy a poder ascender socialmente, voy a tener otro tipo de armas. ¿Y qué pasa? La mujer se enferma, ¿no? La mujer por algún lado vuelve. Entonces lo van a ver al médico y no hay respuesta. Bueno, ¿no? Esa parte, viste, cuando decía que el padre era médico y que lo acompañaba el padre mucho, o sea que él fue como absorbiendo todo ese mundo médico, y vaya a saber su ojo crítico que lo lleva después a volcar en varias de sus obras, no solamente en La Peste Blanca, ¿no? Claro, Kundera también escribe mucho sobre médicos. ¿Quién? ¿no? Sí. Milan Kundera tiene mucho sobre los médicos también. Bueno, Kundera es un capítulo aparte. Sí, pero los dos tienen como esa visión deformada, ¿no? Ese espejo que deforma y exagera ciertas condiciones humanas que exacerban la tragedia, digamos, en un tono bueno, muy mira, irónico, ¿no? hacer un paralelismo entre Kundera y Čapek es todo un desafío que realmente me gusta, lo tomo. Buscando algunos puntos en común. Sí, es un poco ¿no? más romántico, creo, que Kundera, que Čapek, ¿no? Sí, que habla de sus amores, de sus cosas. Sí, porque habla desde el exilio. De los amores y porque habla desde el exilio. Claro. Carel se quedó. Pero tienen como una visión como exagerada, ¿no? De la tragedia. Sí. Lo cual lo hace más trágico y gracioso al mismo tiempo, ¿no? Esa cosa grotesca. Los hermanos Čapek vivieron la tragedia y murieron en la tragedia, solamente que Čapek, Karel, tuvo en 1930, el 25 de diciembre de 1938 fallece de neumonía, y de esa manera paradójicamente salva de ser llevado a un campo. No es el caso de sus hermanos. Claro. En realidad, si él se muere de neumonía, está un poco en síntoma con la obra, porque en realidad lo que pasa es que la obra presenta a un grupo de leprosos, que además, entre paréntesis, los leprosos son todos los actores de la obra, que después toman otros roles, ¿no? Y entonces, hablando con uno de los actores que es médico, yo le dije, bueno, definime exactamente cuál es la enfermedad, que bueno, es una gripe, es una estaba de neumonía, ¿no? Porque se la pasan tosiendo los actores. Finalmente termina él con la neumonía, ¿no? Sí. Así que bueno, eso. Es un tema, ¿no? Y dicen que Čapek dedicó su último folleto, o sea, como escribía muchas revistas y participaba en periódicos, dice que un folleto sobre el tema, destacando que son decisiones de los políticos y no de la gente corriente. La obra está muy politizada. Lo interesante de la obra es que está como muy politizada, y sobre esa politización lo que estamos tratando de construir son personajes grotescos, uh-huh, que no tienen ningún tipo de prurito en no saber sobre lo que se está hablando, digo, como que son inconscientes de lo que se están hablando, y llegan a límites insospechados, ¿no? Y trasciende, yo aquí me anoté, dice obra de teatro en lengua checa, con Vila Nemots, un comentario. El drama advierte sobre el surgimiento del fascismo y el nazismo, y este fue uno de los motivos por lo que su autor fue perseguido por la Gestapo, uno de los tantos. Sin embargo, me gustaría tu opinión, es como que él trasciende lo que es el nazismo, el comunismo,
porque está hablando de la esencia humana. O sea, cuando critica al médico, cuando critica, está hablando al ser humano, independientemente de... ¿No? Sí, creo que sube un peldaño en su crítica, ¿no? Sí, en realidad, también después está la crítica que hacemos nosotros, no tanto la crítica, sino el enfoque que nosotros tratamos de hacer, en el sentido de que además esta es una tercera o una cuarta lectura que nosotros hacemos sobre la obra, donde eso aparece en el texto de la obra, pero después eso hay que actuarlo. ¿Y cómo se actúa eso? Bueno, tratamos de actuar como si fuera una comedia. Bien, con humor. Hablando de lo paradójico, es situaciones trágicas actuadas como si fueran una comedia. Entonces te da una especie de mezcla entre grotesco porteño y humor checo. No puedo evitar que la imagen de Chaplin. Sí, bueno. No, esa imagen es bárbara. Esa lo mismo que el gran dictador, son cosas, sí. Es decir, él ahí, más allá de que uno ve el gran dictador y dice, no, este es Hitler, ¿no? Sí, uno interpreta eso. Más allá de eso, es una burla sobre eso, y la película, si viene alguien y ve esa película y no está informado, se ríe igual. Digo, no es que está buscando solamente... Sí, porque dictadores hay en todos partes, los sismos. En todas partes, sí. Sí, bueno, eso es lo que pone en evidencia lo genial que tiene la obra. Bueno, y está muy adelantada. La obra nosotros la estamos ensayando desde junio, más o menos, una vez por semana, en un espacio que nos prestan. Somos un grupo de 10, 11 actores, más o menos. Bueno, con los tropiezos que nos da un poco el país, con lo que tiene que ver con el armado de las producciones y todo eso, tenemos una parte importante de la obra hecha y ahora nos falta armar la obra. Ese es el punto. Unir las partes. Unir las partes. Unir las partes. Porque ¿Hay alguna fecha? No, fines de mayo, principios de junio. Estamos ahí. Igual. Bueno, esto creo que va a ser muy, muy importante. Deseo fervientemente que realmente que sea un éxito. Creo, o sea, conociéndote, sé que va a salir bien. No haces las cosas superficialmente, le vas, como se dice ahora, al hueso. Y bueno, contá con este espacio para cuando tengamos más datos. Lugar todavía no. No, estamos ahí. No puedo hacer una revelación on the record, pero estamos avanzando en el tema. Estamos avanzando. Me gustaría contarte los actores que trabajan con nosotros. Sí, por favor. Bueno, Ariel Ragusa. En el rol de... El doctor Sigelius. El malo. Leonardo... No es malo. Es un atorrante. No, es el dueño de una clínica. Es el dueño de una clínica, pobrecito. Tiene intereses económicos de por medio. Claro. Leonardo Nachman, que es Galén. Pablo Faletti, que es el barón Krupp. Adrián Gindín, que es el mariscal. Y después toda una lista de actores que hacen por lo menos 4 o 5 personajes cada uno. Que está Fernández Forza, Luciana Martín, Carmen Stigliano, Pablo Fortunato, Román Puente, Matías Garnica. El vestuario y la ambientación de Silvia Bonel, la música que todavía no está, pero el compositor lo podemos nombrar, que es José Amato, como asistentes de dirección y de producción, Mariel Puga y Pilar Suárez, y quien les habla, Diego Cosín. Muy bien. Yo, antes de cerrar, quisiera comentarles que Karel Čapek fue nominado al Premio Nobel de Literatura en 7 ocasiones, pero sin éxito. Bueno, como Borges. El escritor murió el 25 de diciembre de 1938, como les había comentado, de neumonía, poco después precisamente del Acuerdo de Múnich. Su muerte le salvó de ser detenido por los nazis, mientras que su hermano, el pintor y escritor Josef Čapek, murió en un campo de concentración. En el pueblo natal de Karel Čapek, Malé Svatoňovice,
se encuentra el Museo de los Hermanos Čapek, que presenta la obra literaria y periodística de Karel y la obra artística y literaria de su hermano Josef. El monumento a Karel Čapek en Stara Huť, cerca de Dobrich, está dedicado a la vida y la obra del escritor, a su esposa Olga Šejpflugova y al periodista Ferdinand Peroutka. En sus cercanías pasa también el sendero de Karel Čapek, de 7 kilómetros, que recorre los lugares que el escritor visitaba durante sus estancias en esa hermosa casa de campo. Bueno, espero que alguien de República Checa que tenga ganas de producir un elenco argentino nos invite y vamos a conocerla. Bueno, y del caso Macrópulos, ¿va a ser ópera, va a ser teatro? Si la hago, que voy a contar con los actores que me dieron la confianza de poder dirigirlo, es un proyecto que todavía está hablado, pero ni ha empezado a ensayar todavía. Es decir, de hacerse, se tienen que juntar unos planetas, pero es más fácil esa obra que esta. Es menos complicada a nivel o es más realista. Acá es como que nosotros nos tomamos, o por lo menos yo me tomo una serie de licencias no realistas, quizás más llevadas al expresionismo, a lo que era la escuela expresionista alemana, y la de Macrópulos es otro mundo, otra historia. Así que, pero bueno, es realmente admirable que un director argentino se ensañe con alguien como Čapek. O sea, aplausos, y realmente, o sea, ya 1, 2 y va para la tercera también, porque Ruhr fue la primera. Sí. No, en un momento dado Hanna, que hizo una traducción de la obra de los insectos. Sí, ella sabía que estaba trabajando. Ella hizo una... Sí, ella la editó. La llegó a editar. Sí. La llegó a editar en Duncan, me parece. Sí. Y tenía... Bueno, por otra parte también te cuento que el traductor de La Peste Blanca... eso. Es decir, es Federico Reggiani, que es un hombre que es... fanático de la ciencia ficción y tiene una editorial. Él ya hizo una versión yo él lo conocía a través de que una vez me quisieron mandar una traducción nueva de R.U.R. y le pregunté y él me dijo que era fanático de Čapek, que era... Ahora, consulta, la versión que él tradujo, ¿de qué idioma la tradujo? La tradujo de una revista inglesa. Del inglés. No desde el checo. No, bueno, igual él es amigo o conocido, ahora no sé cómo se llama, de un periodista de La Nación que hizo una especie de prefacio a la edición española. Entonces le dijo que lo tenía como consultor. Pregunto, como traductora, viste, siempre del idioma, o sea, siempre pasando. Bueno. Pero en idiomas como el checo ya solamente... que maneras, se le anime a la obra ya es mucho, ¿no? También lo que es real es que las versiones españolas son muy diferentes en general. Todas las traducciones, como... Sí, pero somos medio traidores. Sí. Y bueno, y es una versión. Es decir, como hacer Shakespeare. Es decir, nosotros, si yo alguna vez dirigiera una obra de Shakespeare, la voy a hacer en un lenguaje porteño, no me voy a tratar de imitar a los ingleses, que lo hacen tan bien, además. Así que, bueno, ya un placer haberlos tenido aquí. Como dicen los chicos, con gusto a poco, pero espero que en los próximos meses volverán y ya con más precisiones. Sí, puede venir todo el elenco, si hay lugar. Bueno, vamos hay piano, si claro. quieres acompañar. Claro. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los oyentes, así que hasta el próximo jueves. A hoy.
Chau.